nuestra salud. En Acción BTV, nuestra gente. Muchas gracias a nuestra compañera Dari por traernos esta importante información, y aquí tenemos al experto para que nos pueda ampliar este tema sobre la apendicitis aguda en los niños. Está con nosotros el pediatra Giovanni Portillo, él también es cirujano. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y poder ayudarnos a hablar sobre este tema que no lo habíamos tocado, tan importante, y es necesario pues de que nosotros como padres sepamos sobre este tipo de temas y saber, ¿verdad?, cuáles son esos síntomas para que nosotros rapidito lo detectemos y podamos ir al médico. Iniciamos. Ustedes ya saben, las líneas de teléfono están totalmente habilitadas, aparecen en pantalla. Usted también nos puede mandar su mensajito de texto 3182-4375. Cuéntenos, doctor, sobre este tema importante acerca de la apendicitis aguda. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Y sí es importante que todas las personas tengan en cuenta o tengan un poco de temor más que todo sobre este tipo de enfermedades. ¿Qué es la apendicitis? Ya como vimos en la nota anterior, es un dolor abdominal que inicia secundario a la inflamación del apéndice secal, se llama en este caso, ¿verdad? Porque hay varios tipos de apéndice en el intestino. Sin embargo, el problema lo genera el apéndice secal. ¿Dónde se localiza? Justo así como dijo la nota anterior, se localiza en la unión del intestino delgado con el intestino grueso, que a eso se le llama válvula ileocecal. Entonces, a partir de eso se inicia el apéndice secal, ¿verdad? Luego, ¿qué es lo que va a ocasionar los problemas? Dependiendo la edad, es lo que genera problema de apendicitis. Más que todo en niños, es originado frecuentemente por algo que se llama hiperplasia linfoidea. Luego en adultos la causa más frecuente es la presencia de fecalitos. ¿Fecalitos qué son los fecalitos? Los fecalitos son cuando hay algún tipo de cosa que la persona consume o ingiere que es difícil de deshacer en el intestino. Entonces, por lo tanto, se queda como una pelota y esta pelotita se va a quedar obstruyendo la luz del apéndice secal. Entonces, al obstruir la luz del apéndice secal, esto va a hacer que el apéndice siempre va a estar continuando secretando sustancias como mucosa, y esto va a hacer que esto se vaya inflamando hasta que se revienta. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas es dolor abdominal. Al inicio es un dolor abdominal que no está bien localizado. Es un dolor que más que todo inicia justo más o menos en alrededor del ombligo. Luego de eso se va a ir localizando poco a poco en la fosa ilíaca derecha o en la parte de abajo derecha del abdomen. Entonces, al estar localizándose ahí, esta ya va a ir generando otro tipo de problemas también. Usualmente va a ser acompañada por fiebre, algunas veces náuseas y vómitos, y dependiendo qué tanto tiempo de evolución tenga esta, va a ocasionar también la presencia de diarrea. Ahora, es importante, una vez que inicia el dolor abdominal, no necesariamente todos los dolores de abdomen van a ser apendicitis. Ahora, por esa razón es que si una persona o un niño tiene un dolor abdominal, lo más importante es que consulte para saber y ser evaluado por una persona que sabe, ¿no? No estar dando remedios caseros en casa. Eso es lo peor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces se dan remedios caseros, así como la famosa elixir verde que se da para el dolor de pancita que le dan a los niños. Luego esto puede ocasionar que el dolor se disminuya un poco, pero si es una apendicitis, esta no se va a curar y se va a llegar a complicar. Muchas veces yo opero niños que los papás medican, así con los elixir verdes para el dolor. Luego, ya estos cuando ya son operados, es una complicación bárbara, una cantidad de pus, una cantidad de heces en la cavidad abdominal increíble. No hay que automedicarse, eso es importante. Eso es Muchas veces importantísimo. Vamos a la farmacia, doctor, y le preguntamos a las encargadas, ¿qué me puede recomendar? Porque a mi niño le duele el abdomen o a mi niño... Y ahí es donde comienza, ¿verdad? Me imagino que las dificultades a largo plazo. Es correcto, eso es lo peor que se puede hacer. Bueno, en lo personal, yo pienso de que una persona que tiene un problema X, cualquier problema que sea, no debe de consultar a una persona que vende en una farmacia, porque la persona que vende en una farmacia no está capacitado como para poder indicar medicamentos.
Luego, muchas veces pasa también, ya saliéndonos un poquito del tema, hablando de lo que usted estaba diciendo, a veces uno da una prescripción médica y llega a una farmacia y la farmacia tal vez es una cadena y en esa cadena tienen X marcas, pero no es la indicación que el médico le está dando. Entonces le dice a la persona, mire, le voy a dar este que es mejor, o ese que usted está buscando Trae los ya... mismos complementos. Sí, o ese que usted está buscando ya no existe, ¿no? Y le dicen que ya no existe solo por el hecho de que ellos no lo tienen y quieren vender. Sí. Entonces, si eso llega a pasar, entonces, recomendación, dese la vuelta, salga de esa farmacia inmediatamente antes de que lo maten. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Eso me ha pasado a mí, doctor. Sí, eso es terrible. ¿A quién no, verdad? Sí, eso es terrible. Muchas veces le pasa a todo el mundo eso, Sí. ¿verdad? Bueno, volviendo a lo que es el tema, pues una vez que inicia el dolor abdominal, ¿cuánto tiempo pasa como para que este dolor abdominal se localice en el área en donde uno va a empezar a sospechar que se trata de una apendicitis? Son más o menos 6 horas después de que inicie el dolor. ¿Por qué son más o menos 6 horas y por qué si es el dolor es en el apéndice no duele inmediatamente ahí? Eso es porque la inervación o los tipos de nervios que llevan las sensaciones dolorosas no son específicos en el abdomen. Y como inervan todo el intestino, entonces en el intestino delgado, en una persona adulta, son más o menos de 5 a 7 metros de intestino. Entonces es difícil poder localizar así como en un punto en el momento que inicia el dolor. Ahora, el dolor se va a localizar más que todo alrededor del ombligo al inicio. ¿Por qué? Porque las fibras nerviosas que llevan el dolor tienen así como algo que se llama dermatomas. Entonces, estos más que todo se van a localizar justo en esa parte. Entonces, cuando hay un dolor periumbilical es cuando ya hay algún problema en el intestino. Ahora, después de 6 horas, ¿qué es lo que pasa y por qué se va a empezar a localizar ahí? Después de 6 horas ya la inflamación del apéndice va a hacer que haya una translocación bacteriana, se llama eso. Es como que el apéndice tiene una pared, pero la pared empieza a filtrar las bacterias y las bacterias empiezan a salir hacia la cavidad abdominal. Entonces esto empieza a generar una irritación en el área. Al momento de que inicia la irritación en el área que está alrededor del apéndice, entonces es cuando ya nosotros empezamos a sentir el dolor localizado en la fosa ilíaca derecha. Ahora, después de eso, ya una vez que empiezan las bacterias a hacer su efecto en esa área, entonces va a empezar la fiebre. Va a haber fiebre y las náuseas va a ser porque el movimiento del intestino va a estar disminuido. Entonces, al estar disminuido, el estómago siempre tiene vaciamiento por la cantidad de líquidos que se producen ahí. Entonces, esto, como el intestino no va a haber mucho movimiento, va a ocasionar náuseas y a veces vómitos. Los vómitos al inicio pueden ser de contenido de lo mismo que ha comido. Si ya vomitó lo que comió o no ha comido nada y es una apendicitis, entonces más que todo van a ser náuseas y los vómitos pueden ser de contenido bilioso, se llama eso, que son así como vómitos verdes. Luego, después de eso, si la enfermedad continúa, entonces va a empezar a irritar todas las partes que están alrededor. Como el apéndice no tiene una localización específica, ¿por qué? Porque es un intestino en donde está así como, algunas veces está fijo, algunas veces está así como flotando en algunas otras áreas y está alrededor o está cerca de otras estructuras como ser la vejiga, como ser los ovarios, como ser útero en el caso de las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces empieza a irritar esas áreas y cuando le hacen exámenes van a decir, tiene una infección de vías urinarias, pero el dolor continúa. Entonces, ¿por qué la persona va a pensar que tiene una infección de vías urinarias? Porque en ese momento va a haber la translocación bacteriana que ya habíamos mencionado al inicio y va a empezar a infectar la vejiga. Entonces, al empezar a infectar la vejiga, va a haber una reacción inflamatoria y en el examen de orina también va a estar alterado. Pero en ese caso va a ser la misma apendicitis que está ocasionando todo el problema. Ahora, si la enfermedad continúa, entonces esta, ya después de que pasa más o menos, pueden ser 16 horas a 24 horas, si esta continúa, entonces la pared del apéndice se va a empezar así como que a poner morada, negra y se va a reventar. Al momento de reventarse va a haber diseminación
de todo ese contenido intestinal, que son heces, a la cavidad abdominal. Y a esa condición se le llama peritonitis. Es una peritonitis generalizada. Ahora, si esa condición pasa, la condición del paciente ya es una condición bastante catastrófica y muy peligrosa y pone en riesgo mucho la vida de los pacientes. Ya vemos muchas personas así como famosos que han fallecido por este tipo de problemas. Hace como un par de años hubo un futbolista famoso que se murió de esto. ¿Por qué? Porque como él dejó que esto avanzara y se puso así como a hacer ejercicio y luego con eso reventado, la contaminación diseminada, entonces la actividad física hizo que estas bacterias se diseminaran por todo el cuerpo y hizo una condición que se llama choque séptico. Entonces eso le puede pasar a cualquier persona si no se trata. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la apendicitis? ¿Medicamentos? No. El único tratamiento para poder resolverlo, lastimosamente, es una cirugía. Sí, ahora, se dan tratamientos antibióticos junto con la cirugía, claro que sí, ¿verdad? Ahora, si ya esto se acompaña de una peritonitis, entonces los antibióticos se mantienen por un tiempo prudencial, algunas veces 3 días, algunas veces 5 días, y algunas veces cuando ya la contaminación es mayor y hay infección de la herida operatoria, entonces estos duran más tiempo. Entonces, la cantidad de tiempo que dura el tratamiento, pues eso va a depender de en qué condición está el apéndice al momento de hacer la cirugía. Ahora, también es importante mencionar, hay varias formas en cómo hacer una cirugía. La forma convencional es hacer una herida, pues la mayoría de las veces es una herida pequeña, que puede oscilar entre 3 centímetros, máximo 5 centímetros, para poder extraer el apéndice. Ahora, las técnicas nuevas se hacen a través de la laparoscopía. Y a través de la laparoscopía también hay diferentes formas de cómo hacerlo. La mayoría de las veces yo lo he estado haciendo personalmente, solamente con una incisión en el ombligo. Esto más que todo los papás, así como cuando quieren que el niño tenga una recuperación mucho más rápida, que no hayan cicatrices, que no haya tanto dolor después de la cirugía. Ay, sí. Entonces solamente se hace una herida en el ombligo y se hace todo el trabajo por ahí. ¿Y de cuánto tiempo es la recuperación, doctor? Cuando se hace por la laparoscopía, la recuperación es muy rápida. Estamos hablando que incluso casi puede ser una cirugía ambulatoria. ¿Por qué? Porque, vaya, si se opera el niño en la mañana y se opera por la laparoscopía, estamos hablando que en 6 horas ya va a empezar a comer. Y más o menos en unas 8 horas, 10 horas, ya el niño, si toleró la vía oral, va para su casa. Bueno, nos están cayendo mensajes de texto, doctor, y le vamos a dar lectura. Nos dicen: buen día, me da un dolor en el abdomen agudo y cuando me pega no puedo moverme y me paraliza totalmente. Dura solo unos segundos. Bueno, ya es una joven de 23 años. Bueno, ese tipo de dolores pueden ser muchas cosas. A veces los intestinos tienen así como unas formas que están un poco tortuosas, se dice. Es así como cuando, vaya, usted tiene una manguera y usted esa manguera abre la llave, pero esa manguera está codada, entonces eso no va a permitir que el agua pase. Pero entonces si usted la mueve, entonces va a empezar a pasar. Entonces tal vez puede ser eso que le esté pasando a ella. Si son cólicos y vienen ya hace mucho tiempo, entonces puede ser que algo de eso esté pasando. Y es importante también, una de las consultas es si esta persona ya ha sido operada antes o no ha sido operada antes. ¿Por qué? Porque si ha sido operada antes y tiene ese tipo de problemas, entonces existe una posible condición que le puede estar pasando a ella, que a eso se le llaman bridas o adherencias. Entonces, después de una cirugía, la misma reacción inflamatoria después de la cirugía ocasiona que esas estructuras se adhieran entre sí. Entonces, si esta persona ya fue operada y eso le está pasando, entonces puede ser que tenga eso. ¿Y hay alguna forma de poderlo resolver? Otra cirugía, pero en caso de que se meta a una persona porque ya tiene bridas a operarse, es porque en realidad esto está ocasionando muchos problemas, porque una nueva cirugía va a ocasionar mayor probabilidad de formación de bridas. Muchas gracias, doctor. Nos siguen cayendo más mensajes. Nos dice por aquí: muy buenos días, doctor. ¿Es común que un niño vaya cada 5 minutos al baño a orinar? No es común. Eso es posiblemente que algo puede ser que esté pasando. Ahora, ¿qué cosas son las que pueden estar pasando? Varias cosas. Uno, tenga algún tipo de retención urinaria y la vejiga está haciendo así como mucho trabajo de esfuerzo. Entonces, al momento de que el niño va a hacer pipí,
queda todavía pipí rezagado en la vejiga. Y eso, como al momento de que la vejiga hace presión, hay algún momento en que esta misma se fatiga. Ajá, entonces cuando ya se fatiga, ya aunque haya pipí adentro, ya no lo puede sacar. Entonces cuando ya pasa el periodo de que la vejiga se fatigó, entonces ya cuando se relajó, entonces el niño va a querer volver a hacer pipí. Y entonces puede ser que esté en ese juego. Ahora, es importante una evaluación para saber si el niño tiene algún tipo de problemas, así como alguna fimosis o alguna estrechez del meato ureteral. Si en este caso tiene alguna de estas, entonces el problema se puede resolver mediante una cirugía. O la otra es que tenga algún problema de la contractibilidad de la vejiga. Entonces para esto puede ser necesario hacer algún estudio de imagen, que a esto se le llama estudio de urodinamia. Bien. Bueno, doctor, el tiempo se nos ha agotado. Esta vez sí decimos que que hablamos sobre el tema. No le dimos lectura a algunos mensajes que quedaron pendientes, pero usted no se preocupe porque estarán pasando durante la programación de BTV, porque el doctor nos va a ayudar a poder contestar las preguntas que quedaron pendientes durante ese día. Así que usted ya sabe, el doctor lo podemos encontrar ¿a dónde? Yo estoy ubicado en el Hospital Centro Médico de La Granja. Los teléfonos son 2225-0028, extensión 158. Sin embargo, si hay alguna persona que tiene algún dolor abdominal o algún niño, valga la aclaración, de acuerdo a la UNICEF, las edades infantiles son más o menos hasta los 18 años y de acuerdo al INFA, la edad infantil aquí en Honduras es hasta los 21 años. Entonces, personas menores de 21 años deben de buscar un cirujano pediatra. Ahora, la accesibilidad de cómo poderme contactar, pueden buscarme en emergencias de Hospital San Jorge, pueden buscarme en emergencias de Hospital Dime, pueden buscarme en emergencias de Hospital Policlínica, en emergencias de Hospital Centro Médico. O sea que el doctor donde nosotros vayamos, ahí lo vamos a encontrar. Sí, entonces solamente tienen que pedir ustedes que lo atienda el cirujano pediatra y en este caso mi persona, doctor Portillo. Sí, y dan el nombre, Giovanni Portillo. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en Actívate de Nuestra Gente y en ese segmento Salud y poder ayudar a las personas pues a aclarar dudas sobre este tema. Nosotros nos vamos con nuestra compañera Dari Flores porque trae buenas noticias para todos. Nuestra salud. En Acción BTV, nuestra gente.